Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, muy buenos días Venezuela, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Café en la Mañana de edición martes, cargados de mucha información, de mucho de lo que está pasando en nuestro país, el tema electoral, esta cuenta regresiva y también cosas que pasan en el mundo y que tienen que muchas de ellas ver con nuestro país. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Caballero? Muy buenos días. Así es, sin duda alguna se sigue trabajando en lo que tiene que ver con el programa electoral de cara a estas próximas elecciones del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral sigue dando paso a paso cuáles son todas esas acciones que se deben tomar en cuenta y cómo deben seguir trabajando los partidos políticos con ya sus candidatos. 13 candidatos están en esta contienda electoral, 37 organizaciones políticas están participando en estas elecciones presidenciales. Se sigue adelantando con el cronograma electoral y ayer se hizo una acción bastante interesante, que es la escogencia del lugar donde iba a estar cada partido político dentro del tarjetón electoral. Sí, así es. Esto forma parte del cronograma que ha establecido el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, ya está aquí en nuestro país, ayer lo comentábamos también y se destacaba la misión de la observación de la Unión Europea. Va a estar, como siempre, y todas las observaciones antes, durante y después del proceso, porque ellos también emiten un informe. Pero vamos a revisar justamente una información importante que ya una especie de un primer corte preliminar, alguna información que ha dado el ente comicial sobre los nuevos votantes ya inscritos para votar este próximo 28. Entre las acciones que se dieron a conocer el día de ayer por parte del CNE está esta que usted comentaba. CNE dice lo siguiente: 428.000 nuevos votantes se han inscrito en el registro electoral. El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, informó que hasta la fecha 428.000 nuevos electores se han inscrito en este registro electoral en el marco de la jornada especial que está desarrollándose hasta el próximo 16 de diciembre. Durante el acto de escogencia de posición de la boleta de votación, el rector detalló que en total desde el 18 de marzo tenemos 1.035.245 movimientos en el registro electoral, producto de esta jornada que está en desarrollo. Tenemos 606.352 reubicaciones a centros de votación, es decir, electores que se han hecho un cambio de sus centros dentro o fuera del estado, y tenemos 428.000 nuevos inscritos. Quintero indicó que estas cifras demuestran que los votantes están motivados a participar en las elecciones del próximo 28 de julio. Y también esta nota habla de lo que tú decías. El CNE confirma la llegada de la misión de la Unión Europea y dice que esta es una institución que ha sido desinformada permanentemente. Nosotros del CNE le vamos a presentar desde mañana todo este operativo que se está desarrollando, además de la lista de los candidatos que se han inscrito, informó el rector Elvis Almorozo, presidente del ente comisal, a propósito de la llegada de la Unión Europea. Mira, importante, ayer el jefe de Estado, por cierto, durante su programa con Maduro Más, detallaba y presentaba el tarjetón electoral. Sí, ahí está, ya se lo vamos a dar a destacar. Este es el oficial. Ese es el oficial, que por cierto, por ahí estuvo rodando algo que no era, y este es el oficial, el tarjetón que ha metido el Consejo Nacional Electoral con la ubicación en boleta, que por cierto, esa es la ubicación. Tiene o está argumentada por un tema logístico de que tiene que ver con la votación que han obtenido los partidos políticos en los últimos años. Es decir, eso no es algo ahí que, bueno, a mí me gusta aquí, yo selecciono esto. No, todo eso va de acuerdo al instrumento que ha organizado, y no de ahorita, siempre, el Consejo Nacional Electoral. Bueno, el día de ayer, a propósito de esta elección de cuál iba a ser la ubicación de los partidos políticos dentro del tarjetón, cada organización política estuvo allí presente. Estas 37 organizaciones políticas estuvo allí presente, y particularmente hubo organizaciones que habían dicho y hicieron o dieron a conocer a la opinión pública mundial que ni siquiera estaban inscritos en el Consejo Nacional Electoral, que la dictadura no les permitía participar en la contienda electoral. Mira, y ayer estuvieron allí diciendo, mira, mi tarjetón va a estar, o la ubicación de mi tarjetón es este.
estuvieron allí presentes. Entonces, cuando uno ve la realidad de lo que ocurre, por eso que decía el presidente del CNE, Luis Amoroso, él decía que efectivamente qué bueno que esté la Unión Europea acá para que vea de primera mano lo que aquí realmente ocurre y no lo que le cuentan. Bueno, cuando uno ve de primera mano estas acciones, por lo menos lo que ocurrió ayer, que estuvieron presentes estas organizaciones políticas, se desmontan esas matrices de opinión. Vamos a presentar ahí la boleta. Sí, esta es la boleta electrónica. Recuerden ustedes que el voto en Venezuela es totalmente automatizado y esta es la boleta que va a estar, ¿no? El próximo 28 de julio. Avanza ese cronograma. Fíjense, ahí está, por ejemplo, la tarjeta, como tú lo dices, la tarjeta, bueno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos Gran Pueblo Patriótico, está la tarjeta de la MUD, está la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, de está la de Cambiemos, está PPT. la tarjeta, está el PPT, está el señor Benjamín Rauseo, está Derecha Democrática de El partido Luis Arepa. Ratti, está el partido que Arepa. es el señor Ceballos, ¿no? Creo. Sí, Daniel Ceballos, está la tarjeta de Hora. Es decir, por cierto, son 37 organizaciones políticas que están postulando y son, como decía el jefe de Estado ayer, son 13 candidatos, de los cuales son 12 de oposición. Y además él decía, por cierto, le hacía la pregunta, él decía, mira, yo estaré ese próximo 28 de julio, si es uno de oposición, si son dos, si son tres, si son cuatro, ahí vamos a estar y la victoria será de la revolución este próximo 28 de julio. Bueno, y a propósito que eso que tú comentas, señor Caballero, que son 12 candidatos de oposición. Bueno, el jefe de Estado hacía una reflexión en función de eso. Mira, cómo la oposición está dividida, ¿no? Para tener 12 candidatos para esta contienda electoral. Y el jefe de Estado aseguraba, Guaidó, el señor Guaidó, a mí no me gusta nombrarlo en el programa, pero el señor Guaidó fue uno de los que propició esta división, ¿no? del sector de las oposiciones. Vamos a escuchar lo que ha dicho el jefe de Estado en este sentido. Tengo yo, ¿qué culpa tiene este ser humano que está aquí parado de que la oposición tenga 12 candidatos? Le pregunto a la Unión Europea, al Departamento de Estado, a ustedes que se la pasan una campaña contra nosotros, ¿qué culpa tengo yo de sus odios, de sus divisiones, de sus ambiciones personales, de su individualismo, de sus errores? Yo te puedo decir algo. En el año 2019, cuando Estados Unidos decidió que el presidente de Venezuela era Guaidó, Guaidó recibió una oposición totalmente unida. ¿Ustedes se acuerdan? Correcto. Era una sola oposición, toda. Pasaron 4 años de la mentira de Guaidó, los derrotamos, los hicimos polvo por sus errores, por su maldad. Nosotros nos mantuvimos firmes y cuando Guaidó huyó, los gringos lo sacaron del juego y se lo llevaron a Miami, multimillonario. Guaidó dejó la oposición dividida en 4 pedazos. Bueno, así lo destaca el jefe de Estado venezolano. Entonces, lo cierto del caso es que hasta la fecha, hasta el día de hoy, 9 de abril, hay 13 candidatos, 12 de las oposiciones y 1 por el Gran Polo Patriótico, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y por cierto, vamos a pasar a revisar, y es importante decir que sí, ¿cuáles son? Hay un proceso de sustituciones que, de acuerdo a lo que está establecido en la norma, las sustituciones se pueden hacer con los candidatos que ya están inscritos. Eso también hay que comentarlo. Entre esos 12, porque se tratan de elaborar fábulas y otros elementos que, digamos, que no están establecidos en la ley. Volvemos otra vez al tema, tratan de tergiversar las informaciones para darlas a conocer al mundo entero de una manera y cuando se les muestra la ley como es, empiezan a decir, mira, ve, la dictadura, el régimen no nos deja participar, pero cuando se desmonta con los artículos, con las leyes y como está establecido en nuestra República Bolivariana de Venezuela, bueno, salen con el rabo entre las piernas. Mira, vamos a pasar a dar repaso. Luis Eduardo Martínez, de Acción Democrática. Daniel Ceballos. Del partido Arepa. Carri, del partido Lápiz. Juan Carlos Alvarado, de Copey, exacto. José Dionisio Brito Rodríguez. Miren, él es de Primero Venezuela. Ajá. Sí. Benjamín Rauseo, ¿cuál es el partido de Benjamín? Es un partido nuevo, por cierto. Miren, creo. Javier Bertucci, de Cambio. Claudio Fermín. Soluciones para Venezuela. Luis Ratti. Del partido Derecha Democrática. Enrique Márquez. No recuerdo el nombre del partido, también está participando. Nicolás Maduro Moros, por el Gran Polo Patriótico, son muchas organizaciones que lo acompañan. Y el señor Manuel Rosales Manuel Rosales. Manuel Rosales, que por su partido, ¿no? Manuel Rosales va por Un Nuevo Tiempo.
y Eduardo González Urrutia. Bueno, por cierto, Eduardo, sí, González Urrutia de la MUT. ¿no? Por cierto, Correcto. es importante decir que Manuel Rosales ya ha contado con apoyos, ¿no? Ahí está la gente del MAS, que ya dice que le va a dar un apoyo. ¿A Manuel Rosales? Sí, de Movimiento al Socialismo. Entonces, bueno, ya se hacen esas, ¿cómo se llama? Alianzas entre los partidos y una oposición que tiene una diversidad ideológica. Lo cierto del caso es, y el jefe de Estado nuevamente lo reiteraba ya en su programa con Maduro Más, donde se mostró la tarjeta y veía ahí el análisis que hacía el jefe de Estado venezolano de cara a estas próximas elecciones. Él hablaba de que las oposiciones en nuestro país, hay una oposición o hay un sector de la oposición acá en Venezuela que se apuesta a la vía democrática, que está o que condena el tema de las sanciones, que no está de acuerdo con las intervenciones, pero hay otra que se ha dado a la tarea desde, incluso ni siquiera desde el presidente Nicolás Maduro, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, porque cuando uno se pone a dar un repaso desde la llegada del comandante Chávez hasta hoy, que está el presidente Nicolás Maduro, son las mismas caras, los mismos rostros, es la misma gente, son los mismos objetivos, son todos financiados por la derecha, tanto nacional, ultraderecha nacional, como la derecha internacional, por Estados Unidos, o sea, es el mismo guión y es el mismo papel. El jefe de Estado venezolano destacaba ayer y decía que la oposición venezolana debe asumir sus errores y debe asumirlas con responsabilidad por todo este desastre que le ha causado al pueblo venezolano y al país. Vamos a escuchar. ¿Hoy va a decir algo? No, vamos a escuchar. Los gringos le entregaron el mando, el bastón de mando a su oposición, la señora doña Pataleta, doña Violencia. Diosdado la llama la Sayona. Se lo entregaron hace un año. Entregó 4 pedazos. Ahí tienes tus 4 pedazos. Y un año después del reinado de la Sayona, hay 12 candidatos. ¿Es culpa de Maduro? Es culpa de ellos, de Guaidó, de la Guaidosa, de Leopoldo López, de Capriles, de Manuel Rosales. ¿Es culpa de ellos? Dile a ellos. Bueno, importante, ahí está, el jefe de Estado lo ha dicho, ¿no? Hay una diversidad ideológica que tiene sectores de oposición para esta consulta del próximo 28 de julio. Y bueno, como dice el jefe de Estado, ¿qué culpa tengo yo que la oposición esté dividida? Tienen 12 candidatos, es más, bueno, habrán otros que dicen, bueno, qué chévere que, bueno, el que es de la ultraderecha vota por la ultraderecha, el que es de la oposición no hay diversidad. Más al centro, bueno, también tengo mi candidato. ¿Sabes qué demuestra esto también, señor Caballero? Bueno, aparte del tema, que eso no es problema nuestro, pero aparte del tema de la división de la oposición, que lamentablemente cuando uno ve este tipo de cosas, que hay 12 candidatos de oposición, tú dices, caramba, no están o no tienen un plan común en beneficio del pueblo. O sea, o nos vamos a unirnos porque lo que nos interesa a nosotros es el pueblo venezolano o es el país. No, ellos están cada uno cuidando su parcela y en pro de su parcela. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, que, repito, no es problema nuestro, porque las oposiciones... y uno ve, por el otro lado, a un sector del Gran Polo Patriótico, como lo decíamos, hemos tenido aquí muchos dirigentes del Gran Polo Patriótico, del MEC, de Patria para Todo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de varias de organizaciones que apoyan, ¿no? Del Partido Verde, que apoyan al presidente Nicolás Maduro, y en las diferencias hay una cosa que nos unifica, y es el pueblo venezolano, es la unión, es la soberanía, nuestra independencia. Entonces, cuando tienen esa unificación de criterios por parte, en este caso, del Gran Polo Patriótico, y uno ve sectores de la oposición, que cada quien está dividido, que se echan cuchillo entre ellos, incluso, ellos no dicen, Dios mío, imagínense que llegaran a asumir ellos algún momento, en algún día, en un caso, un supuesto negado, a que llegaran a asumir la presidencia de Venezuela. ¿Qué pasaría? Bueno, y bueno, ya la han asumido, la han usurpado en un gobierno de facto. Recuerden cuando y mira las consecuencias. Ayer el jefe de Estado, por cierto, comentaba cuando vino el asedio, la invasión de la embajada de Cuba en Venezuela, por el señor Capriles, que para ese momento era alcalde del municipio de Baruta. Miren, 11:16, vamos a comentarles que en breves momentos también tendremos información importante relativa al tema de los incendios. Vamos a estar conversando con el viceministro Pérez Ampueda, sí, ya lo estamos tratando de comunicar, sí, vamos a continuar y en breve pendiente de la información. Vamos a presentarles también un mensaje de prensa presidencial que da cuenta de este tema de los candidatos, que también es importante. Fíjate, prensa presidencial destaca lo siguiente.
Partidos políticos y 13 candidatos participarán en las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio, destacó el presidente Nicolás Maduro. Nuestros problemas no son ellos, nuestros problemas es el país, gobernar, mejorar. Somos los únicos que tenemos un plan de verdad para este país, tenemos la experiencia y el amor del pueblo. Y el 28 de julio que el pueblo decida. Otro mensaje, vamos a seguir ahora repasando, otro mensaje que ha publicado, y en este caso el tema informativo. Fíjense ustedes, destaca, en este caso un comunicado, ¿no? Que también, bueno, vamos a revisar este mensaje que publica el jefe de Estado. Claro, más mensajes que se publican. Fíjate, esto es importante. Sí, dice así el jefe de Estado venezolano. Sí, de Colombia no nos separa nada ni nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir, avanzar en la economía, en el comercio y en la paz. Hay muchas cosas que profundizar, proyectos de energía, gas, petróleo, de seguridad fronteriza, entre otros temas y puntos en común que están por encima de las diferencias, destaca el jefe de Estado en esa publicación. Fíjate, a propósito de este tema de Colombia, el día de ayer sostuvo un encuentro muy importante nuestro canciller Iván Gil con el canciller de Colombia. Esto fue en Cúcuta, allí para afianzar estos lazos de integración y hermandad y previo a las actividades que se van a estar desarrollando el día de hoy en Venezuela. Sí, vamos a darle lectura inmediatamente a esta publicación que hace, y esto en torno a lo que es este proceso, ¿no? No, tenemos otro mensaje de Iván Gil. Ajá, esto tiene que ser sí. en relación precisamente al apoyo que le da Siria a Venezuela. Dice así: en nombre del presidente Nicolás Maduro expresamos nuestro agradecimiento al gobierno sirio por el apoyo al legítimo derecho de nuestro pueblo a celebrar elecciones en un ambiente de paz y sin interferencias externas, así como por su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales dirigidas contra nuestra nación. Destaca aquí el canciller de la República, Iván Gil. Y hay aquí una nota de prensa que dice: Siria reitera su rechazo a cualquier injerencia externa en los asuntos de Venezuela. Una nota que sale de la agencia siria de noticias de Damasco, 9 de abril. Bueno, importante. Vamos a ir a la pausa. Bueno, importante esta información, ¿no? Lo que es el apoyo que se tiene también de esa llamada comunidad internacional en torno al proceso democrático y participativo de nuestro país. 11:18 minutos de la mañana. Hablando de este tema electoral, ya con esa boleta que se tiene, vamos a estar conversando en la próxima parte con Ilenia Medina. Ahí la ven en pantalla. Ella forma parte del partido Patria para Todos. Vamos a estar hablando sin duda alguna de cara a este proceso electoral, cómo se sigue fortaleciendo los partidos políticos en esta contienda electoral, cómo es el panorama político tanto nacional como internacional. Así es, pausa, ya venimos, no se aparta. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Ya a esta hora se genera información de interés. Nos trasladamos de inmediato con nuestra compañera María Isabel Dun, que tiene información que ofrecernos a esta hora. María Isabel, adelante, buenos días, te escuchamos. Bueno, el comandante fue designado por... Saludos, así es, cuando son las 11:21 de la mañana, el equipo de Café en la Mañana, agradecemos por este contacto que nos conectamos a esta hora desde la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, y es que precisamente este foro está destinado a desarrollar el debate en el contexto de la profundización de los hechos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. De inmediato escuchamos palabras del jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández. Que juntaban un engaño, pero un engaño perfecto. Una estafa, pues. Una estafa que además permitía que a los trabajadores de PDVSA que habitaban en esta sede y a mucha gente que podía vivir aquí alrededor de estos lugares, bueno, se convocaran acá. El día de ayer se hizo una actividad en la Plaza Bolívar, más o menos para reordenar más o menos los hechos, porque además estos días, si se quiere, cronológicamente están tal cual como ocurrieron hace 22 años. Resulta que estando nosotros el día lunes en nuestras actividades normales, la Asamblea Nacional, los trabajadores trabajando, el país activo, ya venían ellos generando, si se quiere, algunas condiciones de violencia, de reuniones, de declaraciones, amenazando. Bueno, el día de ayer lanzaban entonces la huelga general. Y por supuesto muchos de esos actores que estaban allí, lo que pretendían simplemente era convocar una huelga general
para poder tener activada la calle. Desde ese lugar poder generar violencia hacia el centro de la ciudad de Caracas. Sabían ellos que en estos espacios no iban a lograr mayor cosa, pero ellos utilizaban estos espacios para la acumulación de fuerza, para poder ir generando de todas un aluvión de personas que con el descontento que ellos iban promoviendo, fíjense, el descontento que ellos iban promoviendo, la prédica de ellos que iban también estableciendo hacia la violencia, la crítica constante e infundada sobre el esquema de un supuesto dictador que era Hugo Chávez, las condiciones propias de la política que se expresaba internacional, donde los Estados Unidos también tenía que ver con ese hecho, y todo se estaba ordenando de los Estados Unidos. Bueno, llegó el día 9 de abril, y este día se concentran aquí, bajan los trabajadores, convocan toda PDVSA para acá, y en este espacio toman toda esta redoma. Precisamente 22 años han pasado. Ese día, mi general, un grupo de personas que estábamos en un perifoneo, recuerdo yo, estaba Lebrún, estaba Carmen Cepa conmigo, Alexander Nebreda, habían varios de los compatriotas que estábamos juntos, y que estos compatriotas, de alguna manera, bueno, nos veníamos para acá para perifonear y para explicarle a la gente que no cayera en el engaño de la violencia, que no cayera en la convocatoria que ellos hacían de ir a la calle y que los estaban engañando y utilizando porque lo que querían ellos era dar un golpe de Estado, pues. Y esa prédica, bueno, nos llevó a que en el encuentro de la curva que da para devolvernos hacia la autopista, nos sorprendió la multitud. Quedamos en medio de aquella multitud y precisamente, bueno, nos destrozaron el camión aquí. Nos quitaron las cornetas, el camión prácticamente lo destrozaron. Recuerdo que la Guardia Nacional en ese momento nos sacó de la multitud y pudimos entrar acá y de aquí sacarnos, porque bueno, la intención era lincharnos, porque era además lo que habían promovido. Ahora bien, ese día no pudieron salir de acá porque ellos sentían que todavía le faltaba gente, o el plan que tenían estipulado para poder llegar a Miraflores todavía no tenía el switch, ¿no? O sea, el switch págata para llegar a Miraflores, sino que a lo mejor le faltaban algunos detalles. A lo mejor estaban en conversaciones con algunos militares que habían traicionado a Hugo Chávez, y precisamente el pueblo engañado de PDVSA creía que era un tema reivindicativo, y creía que era un tema de la empresa, y creía que era un tema de mejorar al país, como ellos lo decían. Carlos Ortega, por supuesto, asume la bandera principal y establece los elementos propios para poder garantizar que la gente esté agitada. Y allí, por supuesto, ¿quiénes más participaban de estos hechos? Bueno, nosotros tenemos acá, si se quiere, un retrato hablado de lo que fueron los actores que participaron hace 22 años. Ahí estaba Leopoldo López, ahí estaba Capriles, que además son los que toman la embajada el día 12. Ahí estaba Gerardo Blay, ahí estaba María Corina Machado, ahí estaba Julio Borges, Antonio Ledesma, los mismos actores que generaron, ¿no?, para ese momento la violencia criminal de calle. Y el planteamiento igual. ¿Quién es el jefe de ellos? Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Ir a la calle, tomar la calle, generar violencia, asesinar y por supuesto ahí generar un golpe de Estado o lo que ellos para ese momento veían como la solución. ¿Cuál era la solución de la derecha en ese momento? Que hubiese una intervención militar norteamericana y que con esa intervención norteamericana, bueno, ellos iban a ser felices porque llegaban los ejércitos norteamericanos, tomaban al país, sacaban al gobierno que había sido electo por el poder popular y en ese momento, por supuesto, ellos se hacían del gobierno porque Estados Unidos los tiene a ellos como su responsable y su representante en el país. Fíjense ustedes cómo se da la secuencia de los hechos y fíjense ustedes cómo establecen la mecánica de los acuerdos. Allí, por supuesto, que lo que necesitaban ellos, entonces, después de estas concentraciones, era un muerto. Y allí, bueno, venían planificando cómo confrontarnos, cómo encontrarse pueblo contra pueblo. Mientras tanto, el pueblo que había elegido al comandante Hugo Chávez se reunía en la Plaza Bolívar, se reunía frente a la Asamblea Nacional, se reunía en Puente Llaguno. Algo está pasando. Y corrían los pasillos por ahí, los rumores. Parece que convencieron a algunos militares. Parece que están planificando un golpe de Estado. Ya no es una huelga general, no es un paro con trabajadores, sino que fíjense, estaban buscando la confrontación de pueblo contra pueblo. Hablar de esto también
es hablar del engaño tan tremendo que se le hizo a los trabajadores. Los trabajadores fueron manipulados de manera de que salieran a protestar, según ellos, a favor de PDVSA, pero eran llevados, ¿no?, por este tipo de protesta hacia un escenario de confrontación, donde los trabajadores propios, que además pudieran tener algún reclamo en reivindicaciones, algún sindicato que pudiera estar reuniendo alguna propuesta para hacerla, no tenían una propuesta concreta, sino que ya a medida que lanzan la huelga general era Chávez, vete ya. Y con esa consigna transformaron lo que pudiera ser una lucha sindical en lo que iba a ser una propuesta de golpe de Estado. De aquí mismo se concentraron luego, porque era como el epicentro del lugar, era el lugar donde se lograban ellos concentrar, acumular gente para luego marchar hacia la ciudad de Caracas. Es tanto así el engaño que cuando hablamos del día 11 de abril, el 11 de abril llegan exactamente hacia la avenida Bolívar y los trabajadores y la gente que iba engañada. No, vamos para allá porque vamos a protestar, porque vamos a reclamarle a Chávez. Todo el mundo engañado. Y resulta que cuando llegan a la avenida Bolívar, dice aquel, vamos a Miraflores, dice Capriles, Leopoldo, el presidente de PDVSA, Guaycaipuro Lameda, que además fue uno de los hombres nefastos en esta historia, otro traidor más, porque hay elementos propios que expresan algunos conceptos que queremos traerle aquí a todos ustedes, compañeros. El primero, la traición. El segundo, el engaño. Primero, el tema del engaño, porque además quiero parafrasearlo con el día de hoy. Fíjense cómo hay que, después de 22 años, evaluar qué realidad tiene este centro hoy de conspiraciones, este centro que fue además hecho por parte de ellos como un espacio para establecer la muerte, para convocar la violencia, y cómo después fue transformado por el comandante Hugo Chávez y hoy por el presidente Nicolás Maduro en un lugar para que los estudiantes se desarrollen, para que estudien hacia el futuro, para que tengan mejores condiciones hacia la vida, para que se desarrollen como seres humanos. ¿Cuántos estudiantes han salido graduados de acá? De los barrios, de los pueblos, de nuestras ciudades. Y eso, por supuesto, determina lo que es la visión clara, o mejor dicho, lo que es el objetivo claro de la propuesta que trae la revolución, que son cambios trascendentales que generan, por supuesto, las mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, en este caso, para la juventud. Pero muchos de los que estudian aquí hoy no vivieron estas condiciones. Muchos de los que estudian aquí hoy no estuvieron en este escenario de golpe de Estado o de convocatoria que se hizo. Fíjense, hoy, 22 años después, ¿qué hace la derecha hoy? La derecha hoy sigue con la misma receta. Su jefe en Estados Unidos, las condiciones que han instrumentado contra el presidente Nicolás Maduro, 8 intentonas de golpe de Estado, de asesinato que le han dado en los últimos días entre el 2023 y este año, que han generado, bueno, la misma receta, la violencia, lo que han buscado establecer a través de la guarimba, el asesinato, para poder generar, si se quiere, un detonante. ¿Para qué? Para volver a pedir a los Estados Unidos que intervenga, tal cual como lo hicieron con Guaidó, tal cual como lo hicieron hace 22 años para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y tal cual como hoy lo están intentando hacer o lo han buscado hacer con el presidente Nicolás Maduro. En este caso, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, informarnos, todos los jóvenes, los trabajadores de PDVSA, cuál es la realidad que establece, si se quiere, este planteamiento de los Estados Unidos, de este foro Transformación, de un centro de conspiración, un centro de excelencia educativa, porque es importante recordar que en el año 2002 esta sede de la UNEFA en Chao anteriormente era la estatal de PDVSA, y además como durante estos años se ha transformado para garantizar la formación de los jóvenes del país, un espacio que no solamente brinda la educación al personal de la Fuerza Armada, sino también está abierta a todo el público a nivel nacional. Son los detalles que podemos compartir con ustedes a esta hora del desarrollo de esta actividad, y manténgase atentos a las pantallas de Venezolana de Televisión, porque más adelante estaremos compartiendo con ustedes el desarrollo de esta actividad. Que mientras tanto, con ella retornamos el contacto. Y cualquier país del mundo que quiera petróleo
Agradecemos a nuestra compañera Marisabel de una importante información que se desarrolla y se genera a esta hora. Miren, justamente a esta misma hora ya sí tenemos información importante, ya les comentábamos, y esto relativo al tema de los incendios que se han registrado en las últimas horas en algunas partes de nuestro país. Nos acompaña vía telefónica el viceministro Carlos Pérez Ampueda. Viceministro, bueno, un placer, muchas gracias por atender nuestra comunicación y bueno, en principio, bueno, preguntarle este tema de estos incendios que han aparecido de manera simultánea. Uno se pregunta, mucha gente, sobre todo en estos temas ya hoy, en estos días preelectorales, ocurrió recientemente un incendio también que fue provocado en el estado de Aragua, tras Aragua. Viceministro, ¿qué nos puede adelantar en torno a esto? Saludos. Saludos. Inicialmente fue un saludo al pueblo de Venezuela y decirle, pues, hermano Michel, que continuamos desplegados en todo el territorio nacional. Estamos combatiendo con todos nuestros bomberos los incendios forestales que se han generado en el distrito capital, Miranda y Carabobo, sin duda alguna por personas malignas, inescrupulosas. Nosotros hemos iniciado una investigación a fondo y quienes provoquen incendios recibirán todo el peso de la ley. No es casual que ayer se hayan sucedido en el distrito capital y Miranda 10 eventos casi simultáneos todos. Uno al este, totalmente en Petare. Simultáneamente teníamos en el Parque Nacional Ruiz Pineda, al oeste, incendios de vegetación que se convirtieron en incendios forestales. Tuvimos incendios de vegetación en la bandera y tuvimos los incendios de vegetación en el Parque Nacional Guarará de Fano. Sin duda alguna que esto no es casual. Les pareciera que fueran incendios quirúrgicos, manos inescrupulosas atacando de manera directa al pueblo, porque sin duda alguna que el afectado es el pueblo. Bueno, sí, aquí estamos nosotros. Ya tenemos 16 personas detenidas, todos tienen aperturado procedimiento sancionatorio y administrativo de acuerdo a la Ley Penal del Ambiente por violar el artículo 65 de la Ley Penal del Ambiente que establece las sanciones para todas aquellas personas que de una manera inescrupulosa realicen incendios en selva, vegetación, sabana, etcétera. Estamos trabajando en este trabajo, ya estamos aquí ahorita. Gracias a Dios tenemos controlados todos los incendios forestales que se realizaron, que se sucedieron el día de ayer en el distrito capital y Miranda. No tenemos ningún incendio forestal activo. Estamos combatiendo hoy 4 incendios activos que tenemos en el estado Carabobo. Muchísimas gracias, viceministro Pérez Ampueda, viceministro de Gestión de Riesgo, dando detalles entonces de estas situaciones que se han presentado, de estos incendios simultáneos en varias zonas de la ciudad capital, del estado Miranda, y hablaba también del estado Carabobo, ¿no? Se encuentran 16 personas detenidas porque son incendios provocados, lo ha ratificado allí el viceministro Pérez Ampueda. Bien atentos, ¿no? Lamentable la situación que se presenta. Todo esto ocurre de cara a los procesos electorales. Ya es como un guión que se arma siempre acá en nuestro país de cara al proceso electoral. Mira, qué lamentable. Así que, bueno, pendiente sobre todo con la información oficial, ¿sí? Que tiene la vocería del Estado venezolano y ya ha dejado acá justamente muy claro el viceministro Carlos Pérez Ampueda. Bueno, seguimos con la información. Sí, ya tenemos acá nuestra invitada. Por cierto, hay un mensaje que ha publicado hace solo, miren, segundos, algunos minutos, el presidente, que tiene que ver, vaya que sí, con el tema que vamos a abordar con la secretaria nacional del partido Patria para Todos. Tiene que ver con este mensaje que publicaba el jefe de Estado sobre la posición en boleta, que ya ha sido definida. Lo tenemos allí el mensaje del jefe de Estado venezolano, ¿está allí? Sí, ahí está. Ahí está, dice así. En el tarjetón de las venideras elecciones presidenciales hay 37 partidos políticos y 13 candidatos, de los cuales 12 hacen parte de la oposición venezolana. Esa es la realidad, democracia plena y libre. No tengo culpa de los odios, errores e individualismos de una oposición tan dividida. El 28 de julio, el pueblo decidirá. Lo ha publicado ahorita, 11:35, hace 2 minutos, el jefe de Estado venezolano a través de su cuenta de la red social. Bueno, aquí tenemos ya la invitada. ¿Cómo está? Saludos. Gracias por invitarme. Importante ¿Y el esta café? diversidad. Ajá, con cafecito. Mire, esta diversidad de partidos que están postulando y bueno, esta cita, 28 de julio, ¿cómo es su lectura? Bueno, creo que es una expresión más del modelo democrático que tiene Venezuela. 31, son 31 elecciones en 25 años.
y siempre ocurre lo que está previsto en la Constitución y las leyes, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, su reglamento. Desde la perspectiva del Estado, siempre funciona, siempre está preparado el Consejo Nacional Electoral, como hemos visto durante todos estos 25 años. Los partidos siempre es los que tienen problemas. Los partidos deben estar preparados. Y hay un sector de los partidos que hacen vida en el país que siempre estamos preparados, siempre estamos en la calle, siempre estamos organizados. Pero hay otro factor que ahora está segmentado, por fortuna, unos que hacen vida en la Asamblea Nacional y otros que insisten tercamente o peligrosamente en un plan violento, fascista, que tiene que ver un poco con lo que ustedes estaban mencionando hace poco, ¿no? Ese plan que ellos no renuncian a eso es sumamente grave, ¿no? Y eso es importante alertarlo, por eso los comentarios del viceministro nos parece bien pertinente, nuestro pueblo debe estar muy alerta, pero por otro lado, la mayoría del pueblo, la mayoría de los partidos, tanto del chavismo como un factor importante de la oposición, entiende que es la vía electoral, la democrática, la que corresponde. Y nosotros estamos muy activos, nosotros estamos trabajando en siempre los partidos trabajan, los democráticos trabajan en dos vías. Una, en atender su plan electoral, cómo lo ha venido planificando. Y por otra, atender el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral. Y ayer estuvimos una jornada extraordinaria particular en cuanto a que nosotros hemos estado participando, digo mi persona, en el Consejo Nacional Electoral cuando se ubica la tarjeta en la boleta, en el instrumento electoral. Y por vez primera, en los tiempos que yo he visto, que los medios de comunicación no participaron porque la oposición tenía enormes contradicciones. Y eso, yo creo que las contradicciones son normales, ¿verdad? No puede escandalizar a nadie, es parte de los procesos. Ahora, cuando se quiere usar el fraude para conspirar contra la tranquilidad del país y la democracia, sí hay que develarlo. Allí vimos a un grupito de los más reacios, donde no saben ni siquiera dónde colocarse, tenían contradicciones para colocarse en algunos espacios de la boleta electoral, y allí se expresó las enormes contradicciones que tienen entre ellos, que es normal que existan contradicciones, lo que no es lógico, lo que no es ético, lo que no es constitucional ni legal es pretender achacar esas diferencias internas entre ellos contra el Consejo Nacional Electoral y como un plan del Ejecutivo Nacional, y eso sí, de ninguna manera lo podemos permitir, por eso es importante señalarlo. Y por eso le decía el jefe de Estado venezolano el día de ayer que la oposición debía asumir sus errores y no achacárselos ni al gobierno ni al Consejo Nacional Electoral. Y precisamente, diputada, le preguntamos cómo usted evalúa, ¿no?, el comportamiento que ha tenido el sector de la oposición, viendo como que cada día que pasa se siguen desmontando las mentiras. Se hablaba incluso de que no se permitía la inscripción de un partido político dentro del Consejo Nacional Electoral, dentro de esta contienda de cara a las elecciones presidenciales, y sin embargo lo veíamos ayer a un representante de ese partido diciendo o designando dónde iba a estar la ubicación de su tarjeta. Ese grupo, una de esas tarjetas de la Mesa de la Unidad, porque fue público, notorio y comunicacional, se colocaron, por cierto, debajo de la tarjeta del PPT. Yo en broma dije, tienen derecho a colocarse donde ellos quieren si hay espacio libre. En el momento que le corresponde, le dije, no, yo los voy a acusar de estar sitiándome, pero un poco en broma. Ellos no sabían dónde colocarse en la Mesa de la Unidad. Y ahí tienen a su candidato, que es bien malo de paso, ¿no? O sea, el señor no tiene condiciones de liderar, pero bueno, yo creo que es de decisión de cada uno. En todo caso, nosotros estamos preparados. Yo creo que lo más importante es que la mayoría está trabajando apegado al cronograma electoral del Consejo Nacional y a sus propios proyectos como tales, ¿no? Y eso es sumamente importante. Nosotros hemos venido, creo que eso es muy importante, explicando pedagógicamente en diversos eventos internacionales, videoconferencias, demostrándole, pero milimétricamente,
cómo el CNE no puede actuar en contra de una decisión de un partido. Es decir, si los partidos no inscriben, el CNE no los puede obligar. Claro. Entonces, la ley orgánica de procesos electorales es muy clara. El sábado estuve en una videoconferencia de 3 horas de diversos países del mundo. Europa, América Latina, y hacían la misma pregunta, pero ¿cómo es posible que, por qué dicen que el Consejo Nacional Electoral impide la inscripción? Y les demostré que eso era imposible, que pudiera suceder telemáticamente, políticamente, jurídicamente. Quedaron absolutamente convencidos y extrañados por algunas declaraciones de figuras importantes. Y nosotros decimos, bueno, pregúntenle a ellos por qué cometieron ese error, o sus embajadas acá no les informaron bien, o lo tendrán que explicar, porque los errores tienen que aclarar. Sí, eso es importante, ¿no? Uno sabe si quizás falta de información, uno diría que hay gente que quizás se ha dejado llevar por la falta de información, sobre todo tomando en cuenta que nuevamente... es muy claro saberlo. Y además, es muy claro saberlo. Se invita a la Unión Europea, que por cierto vino al último proceso, pero había tenido años sin ellos venir, justamente por esa política, porque el CNE siempre ha estado abierto. Pero justamente, ¿cómo ve lo que será la participación también de los observadores internacionales que, bueno, ya han sido invitados, ya ha iniciado ese proceso? El canciller lo comentaba recientemente, que, bueno, deben cumplir también con lo que establece nuestra normativa. Mira, la normativa constitucional y la normativa de Naciones Unidas es que ellos deben ser profundamente respetuosos de la soberanía del país. Ellos vienen simplemente a acompañar un proceso. Ellos nos vienen a dar orientaciones, porque creo que si yo fui diplomática y conozco perfectamente la normativa internacional en materia electoral, ellos no tienen ninguna potestad para tratar de imponer cosas, porque ellos han tratado de imponer candidatos acá. Bueno, nosotros quisiéramos poner y también implementar, de ser así, un candidato para de Estados Unidos, que ni siquiera acepta observadores. Ellos no. Cuando es una democracia de segundo grado, el pueblo norteamericano, estadounidense, no es el que escoge. Escogen esos grupos elitescos de los consejos electorales, de los colegios electorales. Entonces creo que nadie le puede dar lecciones a Venezuela. Creo que Venezuela es un referente en el modelo democrático, participativo y protagónico, que es una de las grandes banderas. De las grandes banderas que tiene Venezuela es cómo cuidar ese modelo. Y eso creo que lo tenemos que tener claro, es parte de nuestra campaña. Campaña en cuanto a la divulgación del mensaje. Lo estamos viendo ahorita, un mundo dividido entre el odio, la violencia, el fascismo y otro grupo de países, entre ellos Venezuela de manera estelar, que luchan por la paz, que luchan por la democracia, por la igualdad de verdad, no solamente verbal, sino concreta. Y creo que eso es sumamente importante lo que estamos viviendo y no tenemos duda, por lo menos estamos trabajando para eso, de que el presidente sea reelegido como corresponde. Diputado, usted ha dicho un punto muy importante, tiene que ser cómo es vista este proceso electoral en el ámbito internacional. Nos ha hecho una campaña muy voraz en torno o en contra de nuestro proceso electoral, del Consejo Nacional Electoral y por supuesto de la supuesta injerencia que pudiese tener el Estado venezolano o el Ejecutivo Nacional dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿De qué manera? Ustedes hablaban ya de que han hecho unas videoconferencias para dar a conocer la verdad de Venezuela. La Unión Europea está acá ahora en Venezuela nuevamente, llegó el día de ayer, lo ha ratificado el CNE y se le va a mostrar cómo se hace o cómo hacer para que en el ámbito internacional se dé a conocer realmente lo que está ocurriendo acá en nuestro país en este ámbito y se sigan desmontando esas matrices de opinión que se generan por parte de la derecha de la dictadura y de no permitir que ellos puedan participar en este proceso electoral, cuando hay 37 organizaciones políticas, ¿no? Bueno, yo creo que la diplomacia en el ámbito del Ejecutivo, las embajadas y nuestro consulado tienen un rol que cumplir, pero también nosotros como diputados y diputadas estamos obligados, comprometidos. Se nos va la vida en demostrar la verdad de Venezuela, pero también la diplomacia de los pueblos es muy importante. Y creo que, yo te digo, el sábado y domingo, fueron varias horas saliendo de una y entrando a otra, demostrando efectivamente lo que en rigor estaba sucediendo y exigiendo que los compañeros que queremos mucho se aclaren y tengan información, porque se hacen daño a sí mismos. Cuando ponen en duda la cualidad ética de nuestras instituciones y nuestro pueblo, porque si afectan al Consejo Nacional Electoral, lo ponen en duda,
cualquier decisión que se haya tomado también ponen en duda la decisión de nuestro pueblo, pero además una cosa también patética, es que desconocen la persecución que ellos han sufrido en Brasil y en Colombia, para no mencionar a nadie. Han sido víctimas de eso y nosotros le decíamos a los compañeros de Brasil, por cierto, nosotros nunca pusimos en duda la inocencia de Lula. Nunca. Muy por el contrario, todo lo que estuviera en nuestras manos para apoyarlo, para que se mantuviera. Aún y con esa campaña tan fuerte en contra de Lula. A pesar de eso, nosotros entendemos que había una situación y existe todavía para tratar de impedir que los gobiernos progresistas de izquierda del mundo, que creen en la paz y que creen en la democracia y la igualdad en términos reales, eso no, reducirlo a su mínima expresión de cualquier forma. Eso lo hemos vivido y que ponga a alguien como él en duda lo que Venezuela ha sufrido y ha defendido. Yo le dije a uno de ellos, mire, para nosotros es muy fácil. Nosotros entendemos que Brasil no tenga el instinto y el olfato de lucha, de defensa, porque nosotros tenemos 200 años luchando contra el imperialismo. Ellos no, ellos tuvieron otra historia. Pero nosotros sabemos cómo actúa el imperialismo y sus cómplices, internos y externos. Por lo tanto, fue realmente una sorpresa esas declaraciones. Yo le dije con todo respeto, me preguntaban, ¿qué opinas tú? ¿Por qué Lula dijo esto? Es él el que lo tiene que explicar. Él tiene que explicar, la izquierda mundial le tiene que exigir que explique, porque está poniendo en duda la paz de Venezuela y América Latina, la unidad de la región y lo que es más triste, el BRIC. Porque el BRIC tiene una concepción distinta. Yo digo, nosotros podemos entender que alguien tiene dudas, preocupación, para eso están los teléfonos, para eso están los altos emisarios. Tenemos que cuidar la construcción que nuevamente tenemos una gran oportunidad en América Latina y ninguno de estos países ninguno de sus representantes puede ser ingenuo. Ahora, ¿qué piensa usted justamente y en este contexto el tema se ha desarrollado en Venezuela la ley antifascismo, ¿no? Veíamos, por cierto... se aprobó en primera discusión. Veíamos, sectores de extrema derecha, parecía Ledesma recientemente con una bandera a la cual le tachaba, yo lo colocaba en las redes, la octava, se la tapó, ¿no? Le tapaba la octava estrella. Pero al mismo tiempo Noel Leopoldo pidiendo más sanciones. Pero también una vez una personera diciendo que somos el patio trasero. Sí, y hay una señora que también trata de engañar. Digo, yo trato, disculpen que opine, pero bueno, esa señora pidió una invasión, entonces ahora dice que sí cree en las elecciones, pero bueno, uno no sabe. ¿Cómo lo ven? Mira, hay que decirle a nuestro pueblo, que es de quien nos interesa hablarle, que las leyes son expresión de un momento. Así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no contempló la pérdida, establecer cuáles eran las condiciones para pérdida de la nacionalidad para aquellos venezolanos de origen que le hicieran profundo daño a Venezuela, no lo contempló porque nunca había sucedido. Ahora necesitamos una enmienda. Porque hay una situación sumamente grave. Esas amenazas permanentes, ellos no tienen pruritos en hacerlo. Y esta ley, fíjate tú, hay dos leyes importantes. La ley del 2017 contra el odio por la convivencia y la paz. Fue muy pertinente y fue aprobada por la constituyente del 2017. ¿Alguien tiene dudas que fue positivo? Cuando solamente es una ley bien bonita porque está orientada a exigirle a los medios de comunicación que cumplan su rol social, la corresponsabilidad por la paz y la verdad, mantener informados, no desinformados al pueblo venezolano, y fue muy pertinente, tuvo resultados. Ahora, el fascismo tiene una connotación mucho más grave. El fascismo, hay orígenes de eso, y eso podemos hablarlo del siglo pasado, con el inicio de la Revolución Soviética, cuando intentaron desmontar el imperialismo que ya estaba presente, intentó golpearlo, pero de una manera mucho más concreta en la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que se logra la paz, entre comillas, muchas cosas todavía por aclarar, se establece el Estatuto de Nuremberg, donde se establecen los principios y los delitos
que no se habían establecido antes de una manera tan concreta, sino en los convenios de Ginebra contra la guerra. En ese estatuto de Nuremberg se establecen 3 grandes delitos: delitos contra la paz, los delitos de la guerra y contra la humanidad. Y esos 3 delitos importantes señalados allí definen quién los cometió: el partido nazi. Por eso es que Putin y por eso es que varios países, y entre ellos Venezuela, toman la iniciativa de prevenir, porque esta señora y Milei, ¿qué son? Son el fascismo, porque quieren tomar el poder y eliminar la Constitución y reducir a los pueblos a meros servidores de una cúpula. Eso lo estamos viendo en vivo y en directo en Argentina. ¿Vamos a permitir nosotros que eso ocurra en Venezuela? No lo vamos a permitir. Ya podemos ver la huella de lo que ellos han hecho durante estos 25 años. Ustedes estaban hablando y estábamos viendo lo que presentaban sobre el 9 de abril del 2002, era lo que estaba allí Nahum Fernández en la Plaza Bolívar, creo. Yo estaba recordando que el 9 de abril del 2002, el embajador Valero y mi persona estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando y le señalamos: es un golpe de Estado. Están intentando un golpe de Estado contra Venezuela. Eso lo denunciamos, fuimos, ellos se hicieron, Santiago Cantón se hizo el loco. Entonces hay mucha historia. Ellos han venido tratando de destruir lo construido en colectivo, y nosotros no se lo podemos permitir, desde las leyes, desde las conductas democráticas, desde la tolerancia, pero también entendiendo que el mundo se está jugando un nuevo modelo de coexistencia. O es la anarquía y la ley del más fuerte, o es la paz, es las reglas del derecho internacional que hemos venido construyendo, y hay cosas muy importantes. Con estas leyes ya nos tenemos que despedir, diputada, pero con este tipo de leyes entonces estaríamos evitando que vuelva a suceder lo que ocurrió sin lugar a dudas. Ese de abril de 2002 y todo peor aún, porque ellos pretenden imponer el partido nazi en Venezuela. Ellos no se llaman así, pero efectivamente es eso lo que tratan de imponer. ¿El partido 20 usted cree que tiene elementos de nazismo? Absolutamente, y que diga lo que quiere esa señora, pero toda su historia está desde la mentira, desde el fraude. Esa señora no, o es un problema interno, como Milei. Alguien me decía, bueno, eso es fascista, pero también es loco. Los locos tienen ámbitos, y es más fácil tener formas de parar a un loco que a un fascista. Por eso hay que tomar medidas de esta magnitud, y lo importante es explicarlo, de qué se trata, dónde se origina, qué buscan, qué pretenden. Muchísimas gracias, diputada Irena Merina, secretaria general del Partido Patria para Todos, hablándonos de todo este ámbito político que sigue, ¿no?, de cara a estas elecciones presidenciales. Bueno, hay que estar bien atentos, ¿no? Bien atentos, lo que decíamos más temprano en relación a estos incendios que han sido provocados, bueno, y todo esto es una escalada, ¿no? Todo de cara a las elecciones, así que estar bien atentos. Nos despedimos, señor Caballero. Cuídense, nos vemos mañana. Siempre con una sonrisa, que ahora bien le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. El programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.